Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE. Esta noche estaremos abordando el tema de la campaña por la educación pública Déjenlos volar, para lo cual cuento con dos invitados especiales en el estudio. La presidenta de APSE, doña Vivian Chávez Chinchilla. Bienvenida de nuevo, doña Vivian, a este espacio. Gracias, Ariel. Buenas noches. Buenas noches. Y el compañero Tobías Murillo Pérez, secretario de Divulgación y Formación de la APSE y coordinador del Departamento de Comunicación. Buenas noches igualmente, Tobías. Buenas noches, Vivian, y buenas noches, Ariel. Un gusto. Muchas gracias a ambos por tenernos en este espacio. Para entrar en materia propiamente, les quisiera consultar cuál es el contexto en el cual APSE está lanzando esta campaña de comunicación que nos obliga a generar en la opinión pública este tema y a sacarlo a la luz pública, sobre todo por la situación política que hay detrás de todo el tema presupuestario, de las decisiones que hay sobre la política educativa en concreto. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice nuestro plan de lucha, el del APSE Sindicato, respecto a esta campaña y por qué está en este momento presente en los medios? Le pregunto a cualquiera de los dos. Claro, bueno, estamos en un contexto en el que tenemos varios años de tener una cantidad de carencias que, si bien es cierto, en lo que es el sector público siempre se han tenido, el problema es que gradualmente han venido a incrementarse esas carencias, ¿verdad? A haber una precarización en la educación debido al recorte de los presupuestos. Y de forma crítica, este año 2024 tenemos un 5,2 del Producto Interno Bruto en el presupuesto para la educación, que hemos visto que no ha estado alcanzando para pagar servicios públicos, para otorgar becas de transporte, para otorgar becas de alimentos, y bueno, que incluso ha sido adrede en el campo de las becas, ¿verdad? Que el gobierno tomó la decisión de recortarlos, pero entonces también recortan el presupuesto, entonces ni siquiera hay opción. Y el saber que para el 2025 el presupuesto todavía va a ser menor, ¿verdad? Oscila aproximadamente un 4,9 por ahí, ¿verdad? Es que parece que ingresó en la Asamblea Legislativa, entonces esto viene a ser un agravante y por eso nos enciende todas las alarmas, ¿verdad? Nos enciende todas las alarmas y de conformidad con el plan escalonado de lucha, tal y como lo decís, se pone el semáforo prácticamente en rojo, ¿verdad? Y nos dice algo tenemos que hacer, porque si no va a ser un cierre técnico, va a haber un cierre técnico en la educación pública que va a ser muy grave, tanto para los trabajadores de la educación, pero principalmente para nuestra niñez y nuestros jóvenes. Entonces, el plan escalonado de lucha habla de que cuando hay estas alarmas, estas alertas, hay varias acciones que hacer antes de pasar, ¿verdad?, a la etapa final. Y dentro de estas acciones es hacer una campaña de visibilización ante toda la sociedad, ante la clase trabajadora en general costarricense, sobre lo que está pasando y lo que puede pasar con la educación pública. Y este tema de la generación de conciencia se vuelve fundamental porque muchas personas en la sociedad costarricense podrían escuchar, como se está oyendo en este momento, del gravísimo recorte que va a haber para la educación pública en el 2025, y podrían nada más decir, bueno, qué torta, pero no tener conciencia que los va a afectar directamente. Así es. En ese sentido, esta campaña obviamente va a estar en los medios de comunicación nacionales y en las redes sociales. ¿Podrían explicarnos en cuáles medios van a estar expuestos, durante cuánto tiempo se va a proyectar este material audiovisual? Bueno, la campaña tiene una expectativa de 2 meses, donde vamos a estar en los principales medios de comunicación. El objetivo de la campaña básicamente es que esta discusión sobre el porcentaje que se debe destinar a la educación pública se vuelva una discusión a nivel nacional. Uno de los problemas que nosotros hemos visto y que hemos valorado a nivel de la discusión cuando se discuten los presupuestos es que termina siendo una discusión demasiado elevada, un poco técnica para la mayoría de la gente. Es difícil entender para el común de la gente qué significa un 4,9%. Un poco lo que hemos tratado de hacer en esta campaña es transformar ese 4,9% en datos, en fotografías, en imágenes que la gente pueda entender cómo es que esto termina afectando no solamente a mi hijo, sino a mi sobrino, a mi nieto, a la comunidad en general y a las instituciones. Queremos llevarle la problemática al centro educativo, que generalmente nadie la ve, generalmente la vemos los estudiantes, los docentes, el cuerpo administrativo que hay dentro de la institución.
queremos que la comunidad entienda el nivel de afectación que están teniendo los centros educativos donde van nuestros hijos, donde van nuestros sobrinos. Hemos visto, y aquí creo que ya lo hemos hecho notable en varias ocasiones, que ya hay instituciones, una gran cantidad de instituciones con cierres técnicos que ya ni siquiera están operando en los centros educativos, y básicamente esto pasa porque las instituciones se quedan sin el presupuesto. Ya Vivian dijo, el 2024 fue crítico, ¿verdad? A nivel institucional, nosotros que andamos visitando, principalmente Vivian y la dirigencia, que andan visitando centros educativos, nos dimos cuenta del trabajo que están pasando los centros educativos para mantenerse a flote. Y si se viene un recorte aún más alto, que es lo que se presupuesta para el próximo año, pues probablemente esa cantidad de centros educativos afectados y de estudiantes afectados va a ser muchísimo mayor. ¿Dónde están las principales afectaciones y qué es lo que queremos decirle a la gente? Vienen recortes en transporte estudiantil, en becas de transporte estudiantil, vienen recortes para las juntas de educación. Ya las juntas de educación al día de hoy tienen severos problemas para administrar su dinero porque tienen que tomar decisiones entre arreglar la gotera del aula o chapear el patio o el centro donde hay culebras, donde hay, ya hemos tenido casos de dengue. Básicamente esto se da porque las instituciones no tienen la capacidad económica para poder mantener a flote la institución con todas las necesidades que implica. Exactamente una institución funciona, y Vivian lo sabe muy bien, como funciona un hogar. Si se le recorta el presupuesto, usted tiene que ver dónde comienza a recortar las cosas. Y eso es básicamente lo que está pasando acá. Ya este año 2024 lo anunciamos, fue una situación crítica y ya estamos pensando que si el presupuesto se recorta para el 2025 va a ser muchísimo peor. Entonces esta campaña va dirigida a toda la población, a que la gente entienda cuál va a ser el nivel de afectación, que esto no puede ser una discusión que quede a nivel técnico, no es una discusión solamente entre los diputados y el gobierno, es una discusión popular y lo que queremos hacer básicamente es eso, convertir la discusión del 8% en una discusión popular. Ahora, el tema propiamente, ¿cuál es el papel de los diputados en este asunto presupuestario? Es el eje de toda la campaña, por cuánto ellos son los que tienen que tomar la decisión final de si van a seguir la línea que está poniendo el Poder Ejecutivo de presupuesto o van a cambiarlo y cumplir finalmente el 8% que está obligado en la Constitución Política. En ese sentido, esta campaña va dirigida propiamente a los legisladores. ¿Cuál es la intención de este programa de comunicación para que ellos adquieran esta conciencia de este tema, de su decisión política? Claro, es parte de, ¿verdad? O sea, no solamente va hacia ellos, pero sí, obviamente, ellos son uno de los receptores, deben de ser uno de los receptores de la campaña y por eso pues hemos acudido a ellos, ¿verdad? Los hemos invitado, los hemos visitado. En un par de fracciones nos han abierto las puertas y hemos tenido la oportunidad de conversar con todos los diputados en pleno de la fracción. No solamente APSE, sino con el Frente de Lucha, ¿verdad? Hicimos una reunión, los invitamos, les mostramos parte de la campaña, también les mostramos los números concretos, ¿verdad? De la información que tenemos acerca del presupuesto, cómo han venido disminuyendo por año los presupuestos, como para el 2024, por ejemplo, tenemos presupuesto, una cantidad de presupuesto que tuvimos en cuanto a dinero hace 10 años, por ejemplo. Entonces, si usted toma un poco de dinero, ¿verdad? Y era lo que usted recibía de salario hace 10 años y iba a hacer las compras, posiblemente en ese momento le alcanzaba bien, pero 10 años después, con ese mismo dinero para hacer las compras, no le alcanzó ni la cuarta parte, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando en este momento y es parte de la información que se les dio y obviamente, ¿verdad? El hacer la advertencia de que ellos serían cómplices en caso de que aprueben el presupuesto tal y como lo ingresaron en la Asamblea Legislativa Nogui Acosta y la ministra Müller, pues estarían violentando lo que dice la Constitución Política con su complicidad y estarían siendo cómplices a la vez de que se esté expulsando a los jóvenes y a los niños de lo que es la educación formal. Y esto significa que serían cómplices a la vez de la inseguridad que va también en su vida, ¿verdad? En Costa Rica, donde tenemos que estos chicos lo que hacen es unirse a las bandas de narcotráfico, porque incluso los buscan, ¿verdad? Como sicarios, como distribuidores, y pues es una situación también de sensibilidad, ¿verdad? Nadie quiere para Costa Rica lo que estamos viendo hoy en día y que se vendría a agravar, ¿verdad? Entonces, nuestros legisladores
tendrían que tener esa conciencia en el sentido de que si ellos no hacen algo también, si no se unen, ¿verdad?, a este objetivo con esta campaña o de la forma que lo quieran ver, pues el país deberá de cobrárselos, definitivamente. Pero es importante aclarar que esta es una campaña dirigida en defensa de nuestros estudiantes. Claro. No es una campaña dirigida a que suban nuestros salarios ni nada por el estilo. Es una campaña dirigida hacia la población estudiantil, hacia los padres de familia que tienen estudiantes, que se den cuenta de la gravedad del asunto. Y creo que ese es el llamado que tenemos que hacerle a la Asamblea Legislativa. ¿En favor de quiénes están ustedes? El presupuesto de la educación que anuncia Nogui Acosta a la Asamblea Legislativa dice que alrededor de un 45% del presupuesto se va a destinar al pago de deuda, es decir, a pagarle a los ¿cómo se llama? A los prestamistas, y bajo esa excusa se está abandonando la población estudiantil. Creo que la discusión ahora que tienen que tener ¿cómo se llama?, los diputados es en favor de quién están ustedes. ¿Están en favor de los estudiantes o están en favor de los prestamistas? ¿Sí? La posición del gobierno ha sido una posición recortista, hay que ser clarísimo en esto. El presupuesto no es solamente el presupuesto de la educación el que se viene a recortar, se va a recortar salud, se va a recortar vivienda, si no estoy mal. Hay un montón de sectores que se van a ver duramente afectados por estos recortes y que lamentablemente la población más sensible, la población que está en condición de pobreza, es la que más la va a resentir. Esa sensación, ese movimiento tiene que generar una sensibilidad en toda la población y eso es lo que nosotros queremos en este momento. Muchas gracias. Los invitamos a que continúen viendo este espacio. Ya casi volvemos. ¿Puedes hacer la Sí, sí. 3, 2, 1. Muchas gracias a ambos. Los invitamos a que continúen con Desde la Otra Acera. Ya casi regresamos. Se les recuerda de la campaña Déjenlos volar. Si un centro educativo presenta problemas de infraestructura y otras afectaciones por falta de presupuesto, tome fotos, tome videos, nárrenos las situaciones y envíenoslas. Estas denuncias las vamos a recibir por el WhatsApp 8752-4334 y al correo déjenlosvolar@apse.cr. Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Para ampliar el tema de los recortes presupuestarios, que ahora no mencionaba Tobías, me recuerda la invitación que le hicimos a don Marino López, miembro de la Junta Administrativa del Liceo Edgar Cervantes, quien vino hace 15 días y nos describió cómo en su centro educativo tuvieron que optar por comprar vasos más pequeños a la hora de distribuir la leche porque no alcanzaban la porción para cada estudiante. Esta vivencia que nos contó don Marino, al final de cuentas, se vuelve el testimonio que ustedes como docentes viven a diario en sus centros educativos y son testigos de cuáles son los efectos que tienen estos recortes en el presupuesto. Propiamente, ¿cuál es el papel que juega la afiliación APSINA en la campaña Déjenlos Volar para funcionar como un vehículo, digámoslo así, para que ellos mismos puedan recopilar estos testimonios y similar a la situación que nos contaba don Marino y que nos puedan testimoniar, por ejemplo, qué está pasando en su centro educativo, cuáles son los efectos del recorte en presupuestos, en infraestructura, en becas, en transporte estudiantil, etcétera. ¿Cómo puede hacer la afiliación para denunciar estas cosas o ir a APSE inclusive a los centros educativos a verificar esta situación? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas, pero efectivamente de los que estamos en las aulas, ¿verdad? Los que hemos visto esa transición o hemos visto esos cambios, ¿verdad?, que están sucediendo con los recortes, efectivamente, pues son los más competentes, ¿verdad?, para mostrarnos, no solo a nosotros, al gobierno, a los diputados y a la población costarricense en general, cómo es que se vive el día a día en las aulas, ¿verdad?, por parte de los estudiantes. Ese vaso de leche que antes era grande, ¿verdad?, pues los engañamos un poquitito, compramos más pequeños, se los llenamos, pero es menos la cantidad, ¿verdad? Y esto es lo que han venido haciendo los gobiernos, y bueno, vamos a ser claros también, no solamente este gobierno, esto viene de décadas atrás, ¿verdad?, que venimos en este sentido, pero que lo vemos más marcado ahora. Nuestros afiliados pueden enviar
la información, ¿verdad? Por medio de un WhatsApp que tenemos para que muestren fotografías, testimonios, ¿por qué no audios, de cómo está la infraestructura de su institución, de cómo llegan los chicos, de lo que tienen que comer los chicos, ¿verdad? Y todas estas situaciones que sensibilizan, ¿verdad?, la población en general, lo que decía Tobías, ¿verdad?, que hay instituciones que ni siquiera están en la infraestructura de una institución, ¿verdad?, sino que están en un galerón, en un patio, con algunos aleros que los resguardan un poquitito del sol, de la lluvia, y todo esto hace que todos los afiliados puedan ser activos, ¿verdad?, dentro de este proceso, en esta campaña. Y obviamente, ¿verdad?, tenemos también al bloque de los dirigentes de las estructuras, ¿verdad?, como los presidentes de base y los coordinadores, que también van a tener una tarea muy importante, que es coordinar en sus regiones toda esta visibilización, toda esta campaña. Y ya tenemos información de compañeros que esta semana tienen reuniones con personeros de los gobiernos locales, con presidentes de juntas administrativas y de educación, y con diferentes actores de la comunidad, sumamente importante para que ellos sepan, como dice Tobías, que nuestra intención en esta ocasión es salvar a la educación costarricense, salvar los sueños de los jóvenes y de los niños, no cortarle las alas a nuestros niños que piensan en grande, que muchas veces por motivos económicos tienen que hacerse a un lado y dejarle a los que son más favorecidos y que poco a poco son menos, ¿verdad? Entonces esta es la tarea de nuestra afiliación en general. Es muy sencillo, sé que por parte de nuestras estructuras tienen que trabajar muy duro al lado de la dirigencia, sin embargo sé que son personas que lo van a lograr y además que se han estado casando con el tema, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos visto en redes, en los diferentes espacios en donde conversamos con ellos, que les importa la situación y obviamente que tiene que importarles porque es una situación que no es un tema solo de educación, sino que es un tema país. Tal vez, Ariel, informarles los lugares donde se pueden ya incluso comunicar a partir de este momento. Hay un número de teléfono que es el 8752-4334. 8752-4334, vamos a ponerlo abajo junto con un código QR que ustedes lo van a estar viendo en la pantalla para que ustedes envíen las denuncias. También lo pueden hacer al correo déjenlosvolar@apse.cr. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Una particularidad de esta campaña es que es una campaña participativa. ¿Qué significa una campaña participativa? Bueno, que está vinculada, no solamente es algo que nace de la dirigencia, sino que se pretende que se llegue a todos los lugares. Nosotros entendemos que para un diputado que está en la Asamblea Legislativa con ese edificio tan bonito, ¿verdad?, es difícil entender. Es feo ese edificio, es muy bonito. Pero es muy lujoso, eso sí, es lujoso. Eso sí. Tiene altos estándares. Eso sí. Y con tantas facilidades, pues no sabe lo que pasan los chicos en Chacarita, o lo que le está pasando a los estudiantes que tienen que caminar durante 3 horas para llegar a un centro educativo, por ejemplo en Limón, a Talamanca, que nosotros sabemos. Y con el perdón de ustedes, no lo saben los diputados, pero tampoco lo saben los ministros que están en Zapote, ni lo sabe mucha gente. Ariel, por eso estas cifras se vuelven abstractas, porque cuando usted dice 4.9 no lo logramos entender, pero cuando usted visibiliza que hay un estudiante que tiene que caminar, para llegar a su institución dura 3 horas con transporte estudiantil, porque tiene que caminar no sé cuánto hasta el lugar donde lo deja el bus, si los diputados no lo ven desde esa forma, si la población no se sensibiliza con eso, pues no podemos llegar a mucho. Esta discusión se va a quedar en las altas esferas. Nosotros queremos que si usted está en Upala, está en un centro educativo que está viendo una problemática, la envíe a nosotros y nosotros vamos a hacerla visible. ¿Sí? Como lo que hemos estado también visualizando por medio de nuestra campaña, ¿verdad? Que vamos a visualizar más también, el decir que el 2018 a la fecha son más de 100,000 estudiantes los que dejaron de percibir becas, ¿verdad? De percibir beneficios, y que eso equivale a llenar 3 estadios nacionales, ¿verdad? Eso también es muy gráfico, ¿verdad? Es algo que uno no se lo imagina con los números como decís vos, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo ilustrativo, ¿verdad? Y de esa forma es donde uno dice, qué increíble, como 3 estadios nacionales, entonces es de impacto, ¿verdad? Todas esas cosas hay que verlas de esa manera para que la población en general pueda entenderlo, ¿verdad?
para que no sea algo tan técnico. Este dato que nos da doña Vivian nos lleva a otra pregunta que tiene que ver con quién más debería interesarse en esta campaña, aparte de los diputados y aparte de los trabajadores de la educación, y tiene que ver con las familias propiamente, que son las sector de la sociedad que va a salir más perjudicado por este efecto. Y principalmente las familias que tienen hijos en los centros educativos públicos. Yo creo que una de las situaciones que está pasando es que la reducción del presupuesto está ampliando más la brecha de sectores sociales, entre el que puede pagar una educación privada, ¿verdad? Y los que no, que se van quedando rezagados en muchas cosas. La población más afectada en este momento es la población más vulnerable. Unos datos que queremos hacer visibles es que en Costa Rica 1 de cada 4 personas, 4 estudiantes están en situación de pobreza. Y la pobreza hay que hacerla visible también en los centros educativos. Hay centros educativos, por ejemplo, que no tienen ni siquiera un aula en las condiciones para dar clases, ni siquiera hay escritorios para dar clases, donde hay goteras que cuando se inunda el centro educativo, que hemos visto muchos acá, principalmente en la zona de San Carlos, que se inundan constantemente porque no tienen las posibilidades para los recursos para evitar que esto suceda. Bueno, eso es un poco lo que nosotros necesitamos que la gente vea. ¿Hacia dónde van sus hijos? ¿En qué condiciones están sus hijos, sus sobrinos, sus nietos? Esto no es una discusión, ya lo decíamos al inicio, no es una discusión de profesores, no es una discusión del magisterio solamente. Nosotros lo estamos haciendo porque nosotros lo vimos. Los docentes no somos como un cajero, no somos, ¿cómo se llama? No tenemos un puesto administrativo que la persona llega y se va. Nosotros tenemos que convivir con esa problemática todos los días. Ese estudiante que llegó con hambre, lo tengo que ver hoy, lo tengo que ver mañana, lo tengo que ver pasado mañana. Nosotros no nos deshacemos de esa problemática. Bueno, ¿qué queremos con la campaña? Bueno, visibilice usted como educador lo que usted está viendo. Dígale a la ministra, dígale a los diputados cómo es que se vive la situación en su centro educativo. Nosotros nos vamos a encargar de aumentar, de hacer esa pantalla para que todos lo logren ver. Y lo peor es que eso que decía Tobías, ¿verdad? 1 de cada 4 estudiantes está en estado de pobreza, en condición de pobreza. Y lo peor de todo es que se ha limitado ahora a que no tenés que estar en condición de pobreza para que te den una beca, tenés que estar en condición de extrema pobreza. O sea, hasta eso, ¿verdad? Tenemos de complicación en el sentido de que no se van a atender a nuestros estudiantes en condición de pobreza, ¿verdad? Tiene que ser ya algo extremo para que pueda tener un beneficio, un auxilio, por decirlo así, para que él logre salir adelante y tal vez salir del estatus en que se encuentra en este momento, porque para nadie es un secreto, muchos de nosotros hemos estado en alguna situación, alguna condición, y gracias a los estudios pues logramos mejorar esa condición, esa dignidad en la vida, ¿verdad? Y eso no lo estamos haciendo con nuestros chicos, no se está cumpliendo con estos gobiernos para nuestros niños y jóvenes. Yo creo que una de las características que hace a Costa Rica, la Costa Rica que es hoy, es la posibilidad de ascenso social, ¿verdad? Que tuvimos y tuvieron mis abuelos, gracias a una educación pública de calidad. Claro. Si le reducimos el presupuesto, le vamos a cortar las alas, y ese es un poco el sentido de esta campaña. No le corte las alas a la educación, déjenlos volar, no le quite las posibilidades de ascenso social, de tener una mejor educación, una mejor cultura y un mejor trabajo a esos estudiantes que el día de hoy no pueden estar en las aulas porque básicamente no tienen cómo llegar a la institución, porque les quitaron la beca de transporte, porque no tienen los recursos básicos para llegar al centro educativo. Por eso la campaña se llama Déjenlos volar. Queremos que esta campaña visibilice las posibilidades que tenemos si aprobamos un presupuesto que sea justo y acorde con las necesidades de los centros educativos. Hay algo clave, y es que la educación es la herramienta que permite la movilidad social y inclusive el cambio del estilo de vida y de las condiciones de vida de muchas personas. Propiamente hace unas semanas, APSE y otras organizaciones sindicales y sociales conformaron el Frente de Lucha en Defensa de la Seguridad de la Educación Pública. Propiamente, ¿cómo se relacionan los objetivos de este frente con la campaña que estamos exponiendo hoy? Se los pregunto a manera de conclusión. Tiene una relación directa, ¿verdad? Tiene una relación directa, por supuesto. En la creación del frente nos planteamos 2 objetivos iniciales. Y digo iniciales porque la idea es que sigamos trabajando por la defensa de la educación pública, a la vez porque sabemos la realidad en la que estamos, que no va a ser una lucha tan sencilla.
Dentro de los objetivos del Frente de Lucha está el conseguir, ¿verdad?, que se respete el presupuesto, según lo que dice la Constitución Política en el artículo 78, que debe ser del 8% del Producto Interno Bruto. Pero a la vez debemos de ver qué estrategias utilizamos, debemos de conseguir la atención de los políticos también en el caso de la regla fiscal para la educación. Esta regla fiscal es una camisa de fuerza para la educación pública. Entonces, viene no solamente la afectación de los recortes del presupuesto, sino que inclusive si tuviéramos presupuesto y persiste la regla fiscal, por ejemplo, no podemos tener creaciones de plazas nuevas si fuera necesario, o no podemos tener resignaciones de puestos si fuera necesario, si un colegio crece, una institución crece, que debe tener un profesional diferente, o debe haber un ascenso, ¿verdad?, para que pueda abastecer de alguna manera lo que se necesita en cada institución. No podríamos tampoco cubrir las necesidades de nuestros estudiantes que tienen alguna condición particular o condición especial. Entonces son dos cosas, ¿verdad?, dos objetivos principales de momento que debemos de tratar de alcanzar, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Pero son objetivos concretos y que me parece que no podemos tirar la toalla hasta tanto no se alcancen para poder sacar adelante la educación pública en Costa Rica. Tal vez, Vivian, nosotros no somos ingenuos, entendemos que la campaña no es un fin en sí mismo. Claro. Esto es una herramienta de lucha, es una palanca que nos va a permitir gestionar la lucha que está haciendo paralelamente. Ya Vivian anunció, aparte de la campaña, también hemos estado haciendo lobby político con las bancadas legislativas. De la campaña también se va a hacer actividades regionalizadas con básicamente todas nuestras regionales en todo el país, organizando algo que es fundamental, y eso creo que lo tenemos que tener todos claros. Y es algo que también nos ha quedado de las luchas anteriores. Esta campaña y esta lucha por el 8% no se va a sacar adelante si nosotros no logramos sacar a los padres de familia. Si no logramos concientizar primero, y para eso la campaña, para crear un proceso de concientización en la población, y después, ahora sí, en el momento de la lucha, comenzar a accionar a toda esta gente. Un movimiento de lucha que se haga sin información, sin la preparación suficiente para las bases, ¿verdad?, sin que la gente interiorice el mensaje, es una campaña, es un movimiento perdido. Creo que desde la APSE estamos tratando de arrancar en orden, formando nuestras bases, formando a la población, explicándole a la gente por qué la necesidad de este movimiento, porque sabemos que, y ya lo vimos en el programa desde la otra sala de la semana anterior con el diputado Jonathan, la lucha más fuerte va a estar en octubre. Correcto. Es en octubre donde el proyecto va a entrar a la Asamblea Legislativa, y es en octubre donde la población tiene que estar informada, es en octubre donde nuestras bases tienen que estar preparadas, porque es ahí donde vamos ahora sí a poner la recta final de la campaña, y no solo de la campaña, sino de la lucha que ya estamos gestionando aquí en APSE. No sé si vivían, pero nosotros estuvimos en reuniones con todos nuestros presidentes de base. Casi más de 1000 presidentes de base estuvieron conectados explicándole cada regional. Nuestras 64 regionales están activando planes de lucha regionalizados en todo el país que van conexos con esta campaña, ¿verdad? Y por eso decía, no podemos ser ingenuos que pensar que la campaña por sí misma lo va a lograr todo. No, la campaña es una herramienta, es una herramienta para la lucha que se avecina. Es importante esto que dice Tobías, porque incluso habían personas que dicen que es tarde. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hay que saber cuándo es el momento, ¿verdad? El mejor momento, como lo explicó ya Tobías, ¿verdad? Y acá cabe la frase, despacito porque precisa, ¿verdad? Porque no es la idea o el objetivo hacer cosas desordenadas para ver qué sale, para ver qué cae, a lo que caiga, ¿verdad? Sino específicamente, como lo dijo Tobías, de forma estructurada, ¿verdad?, como lo hicimos la semana pasada, desde lunes, ¿verdad?, reuniones que terminamos a las 8 de la noche hasta sábado, que terminamos también a las 8 de la noche con todos los presidentes de base que pudieron conectarse, ¿verdad?, explicando no solo la campaña, sino las estrategias de lucha, ¿verdad?, que ya andan incluso por todas partes, ¿verdad?, según nos hemos dado cuenta. Y pues en realidad es una situación que no se puede desconocer, que no se podía obviar, y que de alguna u otra forma pues iba a conocer la población, y bueno, y qué dicha que lo están conociendo. Lo que hacemos es con esto invitarlos a la lucha,
a todas las organizaciones magisteriales, pero a la vez a toda la ciudadanía costarricense. Los padres de familia y los estudiantes son los principales afectados, son los principales interesados de que esta vez salgan de la mano con las organizaciones sociales, con las organizaciones magisteriales, con la APSE, para poder ir exigiendo que se respeten los derechos que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, el derecho a la educación, que como lo dice la Constitución Política, debería ser gratuita, es gratuita y obligatoria. Vean que ahora ni siquiera nos permiten cobrar cuotas. Yo no sé qué parte, qué instrumentalización es que están haciendo los gobiernos que quieren darle el golpe de gracia a la educación costarricense, y no es que estamos diciendo que es que tenemos que cobrar y todo esto, es que por lo que ya hemos explicado no nos está alcanzando con lo que nos da el gobierno. Entonces por eso a veces hay que pedir cuotas, hacer rifas, hacer bingos, y también es parte posiblemente de lo que están acostumbrados. Bueno, dejémoslo, de por sí ellos siempre lo resuelven, y no puede seguir esto así porque ya no damos para tanto. Eso era cuando eran cosas pequeñas las que podíamos tratar de retribuir con esas actividades que hacíamos los docentes y los trabajadores de la educación. Es que ahora se nos está endosando toda la responsabilidad y saben que no lo vamos a lograr. Entonces, yo creo que podemos concluir que es que los gobiernos quieren a una población dormida, a una población que no estudie, a una población que no sea crítica, para que solamente se beneficien las cúpulas y hacer de este país lo que lamentablemente están logrando últimamente, inclusive siendo súbditos de los organismos internacionales. Creo bien que hemos naturalizado en las instituciones, y es algo con lo que deberíamos visualizar, que estamos acostumbrados a hacer bingos para construir el aula, estamos acostumbrados a vender una rifa por un chancho para poder construir el acceso porque no se puede ingresar. Hemos naturalizado mucho que los profesores tienen que trabajar los fines de semana, ¿verdad?, para ir a hacer este tipo de actividades, cuando debería haber un presupuesto destinado para la institución, para crear un aula, para arreglar las instalaciones. Yo creo que esta es una oportunidad, así lo tenemos que ver, de preguntarle a los diputados de la República de qué lado están en este momento. Si están del lado de los estudiantes o del lado de quién se van a poner en este momento. Desde la otra sede. Desde la otra acera, exactamente. Les agradezco a ambos por acompañarnos esta noche. Igualmente les agradecemos a ustedes. Los invitamos a que formen parte de esta campaña enviándonos la información a las redes sociales y la información que está en contacto en pantalla. Les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.